Ya, ¿verdad? Disculpen la demora. No se Podemos preocupe. iniciar, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el tema de pubertad precoz. Mm, el equipo está conformado por Brice, Monse, Omar y su servidora Sofía. Omar. Como objetivos tenemos que ustedes al terminar la clase pues sepan definir lo que es pubertad precoz, así como su clasificación, conocer las principales etiologías de cada una e identificar las similitudes y principales diferencias entre la pubertad precoz central o periférica para su adecuado manejo. Y bueno, los dejo con mi compañero Omar. Buenas tardes, compañeros y doctor. Antes de iniciar con lo que es el tema de pubertad precoz, me gustaría definir primero lo que es la pubertad. Y este se va a definir como, pues, un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Y se va a caracterizar primero, por la aparición gradual de caracteres sexuales secundarios, por la finalización del crecimiento somático y por la adquisición de la capacidad reproductiva. En esta etapa no solamente va a haber cambios físicos, hormonales y físicos, sino que también se acompaña de cambios conductuales y psicológicos que nos van a determinar en gran medida la capacidad de los niños en sí de interactuar con otros dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. El inicio de esta etapa y su progresión va a estar controlado por muchos factores y mecanismos neuroendocrinos y hormonales, pero en general va a depender mucho de la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, cuando la hormona liberadora de gonadotropinas es liberada a la circulación portal hipofisiaria y esta estimula la liberación pulsátil de las gonadotropinas adenohipofisiarias en la circulación periférica, con la consiguiente estimulación de la esteroidogénesis y gametogénesis gonadal. Esto va a ser una pequeña introducción. Más adelante mi compañera Brice les va a hablar más profundamente en lo que es la fisiopatología. La edad cronológica en la que se inicia el desarrollo va a diferir entre ambos sexos. En promedio, las niñas inician el desarrollo puberal 2 años antes que los niños, aunque pues también van a existir diferencias entre individuos del mismo sexo. Por lo general, las niñas inician el desarrollo a edades comprendidas entre los 10 y 14 años y los niños entre los 12 y 16 años de edad. Es muy importante decir que no hay como que una edad específica en la que se diga a partir de este año inicia la pubertad, por eso, por eso es que se toman un periodo de, pues, de 4 años aproximadamente. La que sigue, por favor. Ahora sí, ya definida lo que es la pubertad, voy a continuar con la pubertad precoz y esta se va a caracterizar por la aparición de signos puberales a una edad cronológica inferior de 2 a 2.5 años antes, por debajo de, pues, de la media de la pubertad normal. Desde el punto de vista práctico, esta se va a definir como el inicio y progresión de la pubertad antes de los 8 años en las niñas y antes de los 10 años en los niños. Esta pubertad precoz también no solamente va a llevar cambios físicos, sino que también va a haber una aceleración del crecimiento y de la maduración ósea, lo cual nos va a conducir a una fusión temprana de la epífisis y por lo tanto va a dar una talla adulta baja. Además, también tiene un impacto muy importante tanto en el desarrollo físico como en el desarrollo psicológico del niño y pues su familia y en su entorno. Estos van a ser algunos de pues de las manifestaciones que van a ocurrir, pero igual más adelante en el cuadro clínico les hablaremos de más. Esta pubertad precoz en general se va a clasificar en dos, que va a ser la pubertad precoz central, también denominada dependiente de gonadotropinas o verdadera, y en pubertad precoz periférica, también conocida como independiente de gonadotropinas o pseudopubertad precoz. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la epidemiología
tenemos que en México no existen datos como poblacionales exactos sobre la pubertad precoz. Sin embargo, pues en estudios internacionales se ha encontrado que hay mayor prevalencia en mujeres de 20 casos por cada 10.000 habitantes y en hombres menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. También, como ya nos dijo mi compañero Omar, la pubertad precoz se va a encontrar en las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 a 10 años. Dentro de la pubertad central se va a tener que del 20 al 75% en los hombres se va a cursar como de forma patológica. ¿A qué me refiero con esto? A que va a haber una afectación a nivel del sistema nervioso central, mientras que en el 80% de las mujeres con pubertad precoz central se va a presentar de forma idiopática. También en algunos estudios se ha relacionado que en niñas afroamericanas hay un 40% más de un inicio temprano de la pubertad a diferencia de las caucásicas. Y pues también la pubertad va a depender tanto de la población, la cultura, la geografía y pues la alimentación de la persona, que pues donde puede haber presencia de sobrepeso y obesidad, que es un punto importante que más adelante lo veremos. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a clasificación, podemos distinguir dos tipos de pubertad precoz, que es la central y la periférica. En cuanto a la pubertad precoz central, esta se va a deber a una reactivación precoz de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, y esta se va a caracterizar clínicamente por un desarrollo precoz de los caracteres sexuales secundarios, que siempre van a ser isosexuales y que siguen una secuencia normal de aparición con aumento del tamaño y de la actividad de las gónadas. Esto se explica mejor en otra diapositiva que les voy a explicar sobre fisiopatología, así que no se preocupen si al principio no entienden bien la definición. En cuanto a pubertad precoz periférica, esta va a ser una pubertad precoz en la que está apareciendo por el incremento de estrógenos sexuales responsables del desarrollo de estos caracteres sexuales secundarios, pero que no es debido a una activación prematura de este eje, del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Por lo tanto, también se le conoce como una pubertad no verdadera o también como una pseudopubertad precoz, ya que pues además los caracteres sexuales secundarios pueden no solo perder su secuencia de aparición habitual por este aumento de estrógenos, sino que en algunos casos también pueden ser contrarios al sexo del paciente, es decir, contrasexuales. Pero para que entendamos un poco más cómo es que se puede dar una u otra o debido a... Vamos a la siguiente, por favor, con lo que es la fisiopatología. Ok, en primera hablábamos de esta hormona liberadora de gonadotropina, que esta se libera más o menos en las bibliografías referían que es cerca de 1000 neuronas localizadas en lo que es el hipotálamo, sino más específicos en lo que es el núcleo arcuato y la eminencia media, secretan esta hormona. Y pues esta es la responsable de secretar gonadotrofinas a través de pues un estímulo ejercido sobre la hipófisis, que también tiene que ver con el sistema portal. Entonces, la acción de esta hormona liberadora de gonadotropinas es el aumento de los niveles de la hormona de la LH y de la FSH. Y con este incremento de estos niveles de hormona, pues hay una consecuencia de producción de esteroides sexuales a nivel del ovario en la mujer, que son los estrógenos, o a nivel testicular, que sería la producción de testosterona. La siguiente, por favor. Tenemos acá otros esquemas en donde, por ejemplo, en el caso de la mujer, vamos a ver que, por ejemplo, la FSH se va a unir a receptores específicos en las células de la granulosa, y lo que va a hacer es de que va a inducir la maduración de los folículos ováricos para que se produzcan estos estrógenos,
Y la LH en conjunto con la FSH, pues conducen a lo que es la maduración de los folículos de Graf y a la formación del cuerpo lúteo. En cuanto a los andrógenos ováricos, estos van a ser aromatizados principalmente en lo que son las células de tejido adiposo y se van a transformar en el metabolito activo que es el estradiol. Este estradiol lo que va a hacer es estimular el crecimiento mamario, el crecimiento uterino, la distribución del tejido adiposo y el crecimiento del cartílago epifisiario. Además, aquí mucho ojo, porque mencionábamos lo que es el crecimiento del cartílago epifisiario y que después a lo mejor lo vuelven a escuchar, entonces aquí hace clic la información. Además, lo que va a hacer es de que se va a promover el desarrollo también de los caracteres sexuales secundarios, el engrosamiento de la mucosa vaginal y el adelgazamiento del moco cervical. En cuanto al varón, lo que vamos a ver es de que esta LH se va a unir, pero a lo que son las células de Leydig, que inducen el aumento del AMP cíclico y también a través de la activación de enzimas como la desmolasa y la hidroxilasa, pues aumentan lo que es la síntesis y la secreción de testosterona, así como de otras, de otras cosas, pero en menor, ¿cómo decirlo? En menor cantidad. Ajá. La FSH lo que va a hacer es de que se va a unir a lo que son las células de Sertoli y va a estimular la síntesis y la secreción de inhibina y de la hormona antimullirana y aparentemente inicia lo que es la espermatogénesis. Entonces, para que esta se produce, además, para que esta espermatogénesis se produzca, se requiere además que la FSH actúe directamente con lo que son los túbulos espermatogénicos, así como la activación directa de LH que aumentan lo que son los niveles de testosterona que ya les había mencionado. Entonces la LH y la FSH actúan sobre el testículo, induciendo pues el incremento del volumen de los túbulos espermáticos y de las células de Leydig. Y bueno, esto pasa de manera normal. De manera normal, se podría decir que esta es la fisiología de lo que sucede cuando hay estímulo directamente desde el eje, sí, del hipotálamo, siendo así la contribución ya del eje hipotalámico, hipotálamo, hipófisis, gonadal. Ahora, la siguiente, por favor. Ahora bien, ya les había yo introducido hace un momento los conceptos o la definición de lo que podíamos encontrar en cuanto a la clasificación de los tipos de pubertad precoz. Cuando hablamos de la pubertad precoz central, les había mencionado que esta va a activar directamente desde arriba, por así decirlo. Va a haber una activación precoz de lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que está localizada en lo que es el hipotálamo. Entonces, esto va a como que desencadenar un desarrollo acelerado de todo lo que les había mencionado, tanto de caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios, así como maduración ósea y afectación también puede haber de la talla del paciente, incluso también puede ocasionar un impacto negativo en la conducta psicosocial del niño, esto debido a que, como ya mencionaba Omar, la definición de pubertad precoz es de que inicia a una edad temprana. Entonces, si de por sí existen cambios bueno, digámoslo así, de manera normal estos cambios llegan a afectar también un poco la manera en la que se relacionan o la manera conductual del paciente. Ahora imagínense si está un poquito más adelantada esto de precocidad, pues todos estos cambios también ocasionan que haya un impacto en la conducta del paciente. Entonces, estos cambios hormonales que se observan en los niños con pubertad precoz central son similares o van a ser similares a los que se pueden observar en una pubertad normal, porque la pubertad precoz central siempre va a ser isosexual. No sé si recuerdan esa palabra que mencionaba al principio, isosexual. Es decir, que va a llevar un orden, o sea, que sigue por así decirlo, que sigue la pubertad fisiológica normal. Entonces, pues se puede ver también, pues se puede ver lo que es el aumento de la hormona leutilizante, sobre todo de forma nocturna. También puede haber aumento de lo que es la respuesta de esta hormona a la gonadotropina y elevación también de esteroides sexuales gonadales circundantes, que es la testosterona.
De hecho, aquí, por ejemplo, también mencionaban las bibliografías que se podía encontrar, por ejemplo, desarrollado el botón mamario y la menarca en el caso de, por ejemplo, las niñas, y el crecimiento del pene y de los testículos en caso del niño. En ambos casos, lo que íbamos a notar, por ejemplo, es la aparición del vello púbico, cambios en la altura, es decir, bueno, mencionaba hace ratito que puede alterar un poco ahí la talla esperada. También puede como que estar involucrada en el peso, así como que la maduración ósea temprana, que pues esto conllevaba al cierre temprano de la epífisis que hace ratito mencioné. Ahora bien, ya con la pubertad precoz periférica, esta va a ser menos común que la central, y este se caracteriza porque va a haber un incremento de estos esteroides sexuales, pero no es debido a una activación prematura del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Es decir, este incremento no viene como que porque se haya activado algo en el hipotálamo, porque no, porque se esté produciendo, porque la hormona liberadora de gonadotropina esté como que ahí activando a que se produzca más FSH y LH, sino que pues van a ser derivadas de otras causas que también mi compañera Monse les va a mencionar. Entonces, esta pubertad precoz periférica, lo que va a pasar aquí es de que va a ser heterosexual, es decir, que no lleva una secuencia. No sé si recuerdan que, por ejemplo, les mencionaba que la central es isosexual. Bueno, pues esta pubertad precoz periférica, vamos a hablar de ella de forma heterosexual, sí, ahí me equivoqué y se coló una P, perdón. Entonces, en esta también pueden estar presentes los caracteres sexuales secundarios, pero pero pueden, como decirlo, perder como su secuencia, por lo mismo de que no está siguiendo un orden. Entonces, en esta parte mencionábamos que, por ejemplo, puede haber una reversión, por así decirlo, de los caracteres sexuales. Por ejemplo, en los niños puede ocurrir una feminización antes de la edad puberal, caracterizada por lo que es la ginecomastia, y por ejemplo en las niñas aparece lo que es una virilización, que pues implica una enfermedad orgánica que puede deberse a muchas cosas entre tumores y hiperplasias, pero eso lo menciona mi compañera más adelante. Entonces, esta pubertad precoz que es independiente de la gonadotropina periférica, recuerden que cuando es independiente va a ser periférica y dependiente va a ser central, pero bueno, esta periférica pues va a ser, va a ser siempre consecuencia de esta secreción temprana de los altos niveles de las hormonas sexuales, ya sean andrógenos en el caso de los masculinos, bueno, en el caso de los hombres, perdón, o estrógenos en caso de las mujeres. Y por ejemplo, aquí había un ejemplo en el que mencionaban en un video que vi, que por ejemplo decían que es común que puedan encontrarse a niñas que estén en un Tanner mamario 2, pero que por ejemplo ya hayan presentado un sangrado mamario. Entonces ahorita que hablemos de Tanner van a entender un poquito más cómo debe de ser la secuencia y que obviamente eso no es algo normal. O por ejemplo en los niños había, por ejemplo, no había un crecimiento testicular, pero sí ya estaba presente una elongación peniana, que es un crecimiento del pene como tal. Y finalmente aquí les puse algo que es pubertad precoz mixta, en donde mencionaban que esto es como que no lo mencionaban que fuera muy común, pero generalmente mencionaban que eran ya sean niños o niñas que hubiesen presentado o que cursaran con una pubertad precoz periférica, pero a lo largo del tiempo. Entonces, pues ya, digámoslo así, que tuvieron un tiempo ya elongado con con tanto con el tratamiento y ya bueno, también vamos a hablar de eso, pero ya se había expuesto como que a estos, o durante mucho tiempo ya estaban las cantidades de esteroides producidos en una alta cantidad, entonces había aquí como que como una regulación, porque ya se estaba también afectando el eje gonadotropo. Entonces aquí por eso es de que es mixta, porque como que se juntan un poquito las dos. Entonces también hay una retroalimentación después
del eje gonadal producido por pues estas grandes cantidades de esteroides que se estaban produciendo por la activación hipotálamo hipofisiaria, que pues llevaba igual también a una secreción alta de gonadotropinas y por ende pues una activación central de la pubertad. Entonces como que ahí se van combinando estas dos, por lo que llevaba a ser mixta, pero les repito, no encontré que fuera así como que algo muy común, a menos que las bibliografías se equivoquen. Pero bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda con la fisiopatología o la clasificación de la pubertad precoz? Bueno, si no, creo ¿Ninguna que duda? ¿No? Ok. podemos continuar. Bueno, dentro de los factores de riesgo de la pubertad precoz, vamos a tener principalmente el sobrepeso y la obesidad. Esto debido a que, si recordamos nuestras clases de endocrino, la leptina va a ser una hormona que pues es producida en el tejido adiposo y pues que actúa a través de sus receptores sus receptores que estimulan la secreción de la quispeptina. Estas van a actuar sobre el hipotálamo y el núcleo arqueado. Y bueno, en la pubertad, las concentraciones de leptina van a aumentar en las mujeres normalmente, pero van a disminuir en los hombres cuando se inicia una pubertad normal. Sin embargo, pues estas diferencias pues nos van a guiar con los cambios en la composición que ocurre en esta etapa. Y bueno, esto va relacionado a que pues la composición corporal en la infancia va a estar como implicada con el inicio de la pubertad, debido a que pues se ha identificado que a mayores niveles de adiposidad, esta se va a presentar de forma más temprana. Por otro lado, también tenemos el antecedente familiar de una pubertad precoz y en algunos artículos, o bueno, no en algunos, en múltiples artículos, encontré que la adopción se ha asociado a que genera pues un cambio importante en la nutrición de estos pacientes, un aumento del peso corporal y de la grasa. Y pues además de cambios socioemocionales que pueden ahí implicar una pubertad precoz. Por otro lado, también tenemos un punto que va de la mano con el anterior, que es la rehabilitación nutricional después de una desnutrición persistente, ya que va a provocar un crecimiento de recuperación rápido y que puede asociarse a una mayor secreción de gonadotropinas. También tenemos la exposición a la radiación, principalmente a nivel del sistema nervioso central, que ya lo veremos más adelante en la etiología. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la etiología de la pubertad precoz central, vamos a tener que puede ser idiopática, como les había comentado en la epidemiología. Esta va a ser, se va a encontrar del 80 al 90% de los casos en mujeres y solo un 20% en hombres. Por otro lado, también tenemos lesiones del sistema nervioso central, principalmente los jamatomas, que se asocian a convulsiones y que son el tipo de tumor del sistema nervioso central más frecuente que causa pubertad precoz en niños pequeños. También tenemos otros tumores del sistema nervioso central, como es el astrocitoma, los gliomas ópticos y el ependimoma. Otras lesiones también del sistema nervioso central que nos pueden generar pubertad precoz es la hidrocefalia, los quistes, los traumatismos y pues defectos congénitos de la línea media, como una hipoplasia del óptico. También la exposición a la radiación del sistema nervioso central, como les había comentado en los factores de riesgo, pueden generar una pubertad precoz. Esta es una complicación rara, pero ya con la deficiencia de las hormonas del crecimiento. Chicas, ¿tienen su micrófono prendido? Ay,
Por otro lado, también tenemos la genética, que se ha asociado a mutaciones genéticas específicas de la pubertad precoz central, en especial el gen de la quispeptina, que si recordamos era un receptor para la leptina. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología de la pubertad precoz periférica, vamos a tener los de tipo gonadal. En el caso de las mujeres, los quistes ováricos, que es pues la causa más común de precocidad periférica en mujeres, y pues bueno, va a estar aquí afectado a menudo el desarrollo mamario, además de seguido de episodios de sangrado vaginal. También los tumores de ovario, aunque son en menor medida que los quistes de ovario, también pueden generar precocidad periférica, en especial los tumores de las células de la granulosa, que son el tipo más común en este apartado. También tenemos el síndrome de McCone-Albright, que a pesar de que, bueno, se da tanto en hombres como en mujeres, tiene mayor incidencia en las mujeres. Y bueno, esto genera una triada, que es la de la pubertad precoz, una pigmentación irregular en la piel con manchas de color café con leche y una displasia fibrosa de los huesos. En las mujeres va a presentar igual sangrado vaginal, un agrandamiento de los ovarios, y este puede generar también como confusión o puede ser un diagnóstico diferencial con un tumor de ovario. Por otro lado, tenemos que en los hombres pueden haber tumores de las células de Leydig que se deben de considerar cuando hay niños con un agrandamiento testicular de forma asimétrica. También tenemos los tumores de células germinales secretores de gonadotropina coriónica humana, que en los hombres van a activar los receptores de la hormona luteinizante y pues van a generar un aumento en la producción de la testosterona. También tenemos la pubertad precoz familiar, que está limitada al varón, como ya les había comentado. Un antecedente de una persona con pubertad precoz en la familia. Y también tenemos el hipotiroidismo primario, que en los niños con hipotiroidismo primario severo o prolongado, ocasionalmente pueden generar pubertad precoz. Por otro lado, también, como les comentó mi compañera Brice, también tenemos una forma adrenal, donde la hiperplasia suprarrenal congénita puede generar defectos enzimáticos en la biosíntesis de los esteroides suprarrenales. Aquí, pues, en los hombres puede haber una precocidad, sin embargo, no hay por lo regular un agrandamiento testicular y puede generar una pubarquía prematura. Y en este caso podría haber, como ya lo dijo mi compañera, cambios de forma, pubertad de forma contrasexual, donde en las mujeres puede haber efectos virilizantes y en los hombres feminizantes. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la escala de Tanner, esta es muy importante ya que es un instrumento que pues nos ayuda o que se usa para explorar el desarrollo de las características sexuales, tanto de hombres como de mujeres. Y pues con esta valoración se puede observar o valorar si los niveles de hormonas están bien o si no están sufriendo algún cambio en su desarrollo sexual, ya sea que pues tengan una pubertad precoz o una pubertad retrasada. Para evaluar la progresión de estos patrones normales de la pubertad, los autores de esta escala, que son Tanner y Marshall, describieron las etapas de Tanner, que es una clasificación que evalúa el grado de desarrollo puberal para ambos sexos, clasificándose en 5 estadios o 5 grados. Estos se enumeran en números romanos del 1 al 5,
siendo el 1 el estado previo a la pubertad o donde no hay evidencias de desarrollo puberal, mientras que el estadio 5 concierne a las características obtenidas a cuando ya esté alcanzado un desarrollo completo. Esto es muy importante ya que, bueno, en varias bibliografías encontré que esta es una escala aceptada internacionalmente, así es que si se requiere valorar a un niño aquí en México, en Estados Unidos, en África o en Europa, esta evaluación va a coincidir en todo el mundo. Ahora, ¿qué valora la escala de Tanner? Esta valora la maduración sexual de un niño o niña por medio de su desarrollo físico desde el inicio de la adolescencia hasta la edad adulta. Esta valoración incluye el desarrollo testicular, es decir, qué tamaño tienen los testículos, el vello púbico tanto en hombres como en mujeres, el desarrollo de las glándulas mamarias en las mujeres y el desarrollo de los penes, del pene en hombres. Con esta escala se puede detectar si el adolescente es un madurador temprano, perdón, si es un madurador normal o si es un madurador tardío. Y pues este resultado puede tener implicaciones para su salud, su desarrollo y su crecimiento. Para iniciar, en la etapa de Tanner de las mujeres, en el estadio 1, se observa que los pechos de las niñas son totalmente planos y no se va a ver ningún reborde y que el vello púbico prácticamente no está presente. En el estadio 2 se empieza a ver que la niña empieza con un promontorio que se puede llamar botón mamario. Y este se llama así porque cambia la densidad del tejido cuando se palpa y se vuelve un poquito más duro en el centro. Es como un pequeño montículo que toma en cuenta la areola y el pezón de las glándulas mamarias y se infla un poquito hacia arriba. También empieza a aparecer un vello púbico muy lacio y generalmente con poco color en los labios mayores. En el estadio 3 ya va a haber aumento y elevación del pecho y areola. Se forma el montículo ya no solamente con el pezón y la areola, sino que la glándula en sí sobresale un poquito más y generalmente se inclina un poco más hacia arriba. El vello púbico parece un poco más esparcido, ya no solamente ocupa la parte media, sino que se empieza a esparcir hacia los lados. Y esta es una etapa muy importante porque es muy probable que la mujer inicie la menstruación en esta etapa. En el estadio 4 ya se pueden ver las glándulas mamarias ya mucho más formadas y ya no solo forman un montículo del pezón y la areola, ya lo forman muy definido, pero también la mama se eleva y tiende a caer un poquito más. Y el vello púbico se empieza a esparcir en forma triangular y no ocupa todavía los muslos como se va a ver en la fase 5, en el estadio 5, que es la fase final, en donde la mama ya está totalmente desarrollada. Tiende a caer por el peso del tejido graso y pues el vello púbico ya ocupa los muslos con un triángulo bien definido. Y aquí es cuando generalmente ya se ha desarrollado perfectamente bien las características sexuales de la mujer y generalmente esto ocurre de los 15 años en adelante. En la etapa de Tanner de los hombres, para esto se utiliza un instrumento llamado orquidómetro de Prader, que se utiliza para medir el tamaño de los testículos y cómo estos van creciendo conforme a su desarrollo en cuanto a avances en su pubertad. Los tamaños pues ahora sí que de los circulitos, tienen colores que separan la etapa de la maduración puberal. La etapa prepuberal va a ser amarilla y mide de 1 a 3 milímetros. El tamaño puberal es azul y mide de 4 a 12 milímetros. Y por último, el tamaño de adulto rojo y mide de 15 a 25 milímetros. En el estadio 1 va a ser una etapa prepuberal cuando el testículo se ubica en el tamaño 3 y es menor de 2.5 centímetros en su longitud. Esto es generalmente cuando el niño tiene más o menos 11 años de edad. En el estadio 2 es cuando ya se inicia la pubertad y esto ocurre cuando la cuenca número 4 del orquidómetro y es cuando los niños hombres ya empiezan a presentar un poco de vello púbico en la base del pene y esto generalmente se presenta entre los 11 y 12 años y marca el inicio de la pubertad y se puede presentar incluso hasta los 13 años y nos puede hablar de que el niño no está produciendo en forma adecuada testosterona o bien puede ser un factor heredado del padre cuando el padre también fue un madurador tardío.
En el estadio 3 ya hay crecimiento del pene y mayor crecimiento del testículo. Aquí se implica una cuenca del número 10 en el orquidómetro y nos habla de que el niño ya empieza su desarrollo pues de lleno, totalmente. Es cuando el niño empieza a crecer fuertemente y se produce un disparo del crecimiento. En el estadio 4 se presenta cuando el testículo, perdón, ya está midiendo más o menos entre 15 y 20, es decir, en el número 16 del orquidómetro, y es entre los 14 años y medio, hasta los 16, y está marcando el final tanto de la pubertad como el crecimiento. Y ya por último, en el estadio 5, ya son genitales de adulto y es una cuenca número 25 en el orquidómetro y reafirma que el niño ya alcanzó su adultez en cuanto a su desarrollo sexual o sus caracteres secundarios sexuales. La que sigue, por favor. En esta tabla que les puse, nos muestra las edades en las que los niños y niñas progresan en sus etapas de Tanner. Y pues bueno, es muy importante recordar que en promedio de la pubertad progresa a razón de una etapa de Tanner por año. Es decir, es una etapa de Tanner por año. Es decir, son 5 años aproximadamente. Y esto es muy importante para valorar si el proceso está ocurriendo normalmente o no. Y aquí se puede observar en donde vemos el sexo del adolescente, ya sean mujeres o hombres, los estadios de Tanner, los rangos de edad en los que se ocurren esos estadios, el promedio de edad y la media de la edad. Esto se los comento así de rápido para cuando ya tengan más tiempo, pues lo puedan revisar más tranquilamente. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar a estos pacientitos? Pues bueno, la evaluación de la pubertad precoz se va a centrar en responder 4 preguntas, ¿no? Que es, ¿quién va a ser evaluado? Y pues aquí pues van a ser niños con un temprano desarrollo secundario, que lo podemos ver con la escala de Tanner más adelante. Lo vamos a ir desarrollando más. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la causa? Si es periférica o es central. Recordemos que la central pues va a ser un desarrollo puberal normal, pero a una edad temprana, como les mencionaba Brice. Y ya la periférica pues va a ser dependiente de una vía de hormonas gonadales. También va a ser la progresividad que tenga esta. Aquí me equivoqué. La lenta se considera a partir de 6 meses o más, y la rápida, una progresividad rápida, pues va a ser a menor a 6 meses, que los caracteres sexuales aparezcan secundarios. Aquí cabe aclarar que todo esto de pubertad precoz, el diagnóstico se va a centrar en examen físico en cuanto a caracteres sexuales secundarios. No sé si se acuerden de algunos principalmente, que ya lo vimos en la escala de Tanner, pero a ver, ustedes díganme, ¿cuáles serían 2? Aparición del vello púbico. Exacto. ¿Y qué otro? El descenso de los testículos en el caso de los varones. El aumento del botón mamario en el caso de las mujeres. El crecimiento de los caracteres sexuales o desarrollo. No, crecimiento. Bueno. Y ya por último, pues sería si es periférica, si es un exceso de andrógenos o estrógenos. Y bueno, si estos son virilizantes o feminizantes. El desarrollo contrasexual aislado, que sería la virilización en mujeres y feminización en hombres, pues va a excluir a todas las etiologías centrales que ya nos había mencionado Monse en cuanto a etiologías. Y bueno, nuestra evaluación inicial pues va a iniciar clásicamente con nuestra historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración física. En cuanto al interrogatorio, pues se va a enfocar en cuándo se notaron por primera vez los cambios puberales iniciales. Si, por ejemplo, la mamá se fija que la niña de 6 años, 7 años, ya tenga su
¿Me escuchan? Sí, Ah, Sí, sí, se oye. perdón, es que me dijeron que no me escuchaba. Ah, perdón. ¿En qué estaba? Ah, sí. Que principalmente estos cambios los notan las mamás, ya sea porque los están cambiando, los acompañan al baño. Y bueno, pues estos son estos cambios, ¿no? Así como preguntamos el inicio de la pubertad en padres y hermanos, además de otras preguntas dirigidas a la aceleración del crecimiento, si los niños crecieron o si los niños crecieron muy rápido, dolores de cabeza, comportamientos de la visión, convulsiones o dolor abdominal, que esto podría ser un indicativo de que hay una lesión o hay un daño en el sistema nervioso central o si hubo un trauma. Siempre debe explorarse la posibilidad de exposición a esteroides sexuales secundarios. Sexuales exógenos, perdón, que pueden ser fuentes medicinales o cosméticas. Y también, pues, compuestos de medicamentos que los haya prescribido un endocrinólogo. En cuanto a la exploración física, pues tenemos que va a incluir lo que es la altura, el peso y la velocidad de altura por centímetro por año, que esto lo mencionaban la exposición pasada, que es muy importante porque la talla se va a ver afectada porque el niño crece muy rápido y entonces cuando llegue a su etapa de adultez, pues la talla pues va a ser baja, que es lo que nos explicaba en la exposición pasada. También la exploración de campos visuales, les mencionaba que era por si había alguna lesión, algún tumor en el sistema nervioso central y las manchas color café, manchas café con leche, en caso de tener un síndrome de McCune-Albright, que aquí las podemos ver. En cuanto a la evaluación, ya mi compañero María nos explicó la escala de Tanner. Permítame. Ok. Y esta... que nos va a... En ambos sexos se va a ver un desarrollo de vello púbico a temprana edad, que lo mencionaban más o menos en múltiples bibliografías, que son a partir del estadio 3. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la mujer, cómo se va sumando el vello púbico. En niñas lo que se valora, pues va a ser el diámetro de tejido mamario glandular y el complejo areola-pezón que ya les mencionaba mi compañero Mar. El crecimiento de mamas y vello púbico va a ser al mismo tiempo y va a ser se toma a partir del estadio 3 para dar una pubertad precoz central. En cuanto a niños, les mencionaba mi compañero Omar, que es el tamaño del pene no erecto. Vamos a tomar en cuenta el tamaño del pene no erecto y el tamaño testicular a partir de los 3 milímetros, que ya sería a partir de aquí, del estadio 2. Y en laboratorios, pues si hay evidencia de un desarrollo progresivo de características sexuales secundarias, pues vamos a necesitar una evaluación adicional para determinar su causa. El primer paso pues va a ser medir la hormona luteinizante basal o la hormona estimulante del folículo y las concentraciones de estradiol o testosterona.
Los resultados se van a utilizar para diferenciar lo que es la pubertad precoz central periférica y la central. Y la central. La hormona luteinizante pues va a ser la prueba de detección inicial para identificar la activación del eje hipotálamo pituitario gonadal. Y los resultados los vamos a interpretar como que menos o igual de 2 microunidades internacionales es un resultado probable para una sospecha de pubertad precoz periférica, ya que no afecta al eje, al eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Pero ya sí hay cantidades a partir de las 3 microunidades internacionales, se puede identificar a los niños con una central progresiva con alta sensibilidad y especificidad. El siguiente laboratorio pues es la de FSH, la cual suele ser alta y ayuda a diferenciar la central de variantes puberales benignas. Y pues los resultados esperados en cuanto a hombres es que lo normal sería que sea de 0 a 5 microunidades internacionales por mililitro, pero estas cantidades pues se van a ver elevadas. Y en mujeres pues va a ser a partir de más de 10 microunidades internacionales. Ya encuentro estradiol, pues la bibliografía mencionaba que la prueba, digamos que buena, sería una espectrometría de masas en tándem, pero pues aquí somos un país humilde y pues no, varios hospitales pues no tienen esa posibilidad. Pero con un examen así, solito de estradiol, pues puede salir. Y ya por último tenemos la prueba de la hormona liberadora de gonadotropina, que es estándar oro para la central, y la cual pues administramos una dosis pequeña de gonadotropina, de la hormona liberadora de gonadotropina, y si la hormona luteinizante se mide de 30 a 40 minutos después o 60 minutos después, y si el pico está elevado es porque sí hay, pues sí está alterado todo ese eje hipotálamo hipofisiario gonadal. En cuanto a imágenes, pues tenemos la resonancia cerebral, la cual nos puede indicar una patología intercraneal que esté afectando el eje, que lo esté empujando, que lo esté comprimiendo, o que el mismo hipotálamo tenga un adenoma o la hipófisis. Y también tenemos la ecografía pélvica, que esta nos va a ayudar para ver volúmenes uterinos y ováricos. Y esto es importante porque antes de en la etapa prepuberal, la longitud puede ser de 3 centímetros con un grosor de -1, pero si llega una pacientita de 6-7 años, pues vamos a ver estos volúmenes uterinos y ováricos alterados, que pueden ser más de 3.5 centímetros, que esto lo clasifican ya como sí o sí tiene pubertad precoz en cuanto a la longitud del útero y un grosor de mayor a 1. También tenemos lo que es la edad ósea, que lo mencionaba en la exposición pasada, que va a valorar los espacios de crecimiento. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo están lo normal en un niño de 7 años, un niño de 7 años, niña,
niño. Y aquí ya podemos ver cómo ya los espacios ya están mayormente ocupados. Y pues esto nos ayuda a ver que el avance significativo más de aproximadamente 2 derivaciones estándar más allá de la edad cronológica, y pues esta no va a, lo malo de esto es que no va a excluir lo que son las variantes benignas. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que en el examen físico, que sería la prueba, las etapas de Tanner, en la central tenemos una progresión a la siguiente etapa puberal de 3 a 6 meses, y la periférica pues tiene una progresión más lenta. La velocidad de crecimiento va a ser acelerado más de 6 centímetros por año en la central, y en la periférica pues va a ser más o menos porque no se afecta el eje hipotálamo hipófisis gonadal. La edad ósea en las dos se va a ver avanzado para la edad de altura, y la concentración sérica de estradiol en mujeres pues va a ir de prepuberal a puberal en la central, y en la periférica pues va a haber un aumento de estas. La concentración sérica de testosterona, ya sea en hombres o mujeres con virilización, pues va a ir en la central de prepuberal a puberal, y la periférica ya va a ir de puberal a creciente hacia una, como si fuera una persona adulta. Bueno, sí, adulta. Las concentraciones de la hormona luteinizante, pues en la central va a ser puberal, y en la periférica se va a ver suprimido o va a haber pequeñas cantidades. Y ya para la prueba de estimulación, con la hormona liberadora de gonadotropina, en la central se va a ver un pico elevado de LH, y la relación luteinizante FSH pues va a ser estimulada más alta. Y en la periférica pues no va a haber cambios en el pico de LH, pues porque no hay algo que está alterando el eje. En cuanto al tratamiento, ya una vez que entendemos la fisiopatología, pues vemos que todo esto se ve a grandes rasgos, se ve afectado porque hay una secreción continua de hormona liberadora de gonadotropina. Entonces lo que se necesita es un antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina, y este va a ser el tratamiento estándar para la pubertad precoz central. El mecanismo de acción pues se va a unir competitivamente a los receptores de la hormona liberadora de gonadotropina, lo cual va a evitar la acción de pulsos endógenos de esta hormona sobre la hipófisis. Los efectos adversos que puede haber pues va a ser la cancelación de ciclos menstruales y la disminución de velocidad de crecimiento ya pues en tratamiento. En un estudio chino, sí, en un estudio mencionaban que los chinos agregaban hormona de crecimiento, pero algunos países no lo consideraban muy alto porque sí tenía efectos más adversos, pero los chinos decían que no, que sí funcionaba, y pues hasta el día de hoy ellos lo siguen poniendo en práctica. Pero se recomienda, recomendaban en ese artículo que solo en casos muy especiales y que fueran muy bien estudiados para que no afectara más a los pacientes en cuanto a su altura. Y para el tratamiento de la periférica, pues este va a depender completamente de la etiología subyacente. Ya nos mencionaba nuestra compañera Monse, que puede ser suprarrenal, que puede ser por un tumor ovárico o un tumor en los testículos. Y la etiología de la periférica se puede clasificar en trastornos genéticos o adquiridos. Ya nos mencionaba nuestra compañera. Y algunos varían según el sexo del niño. Las causas congénitas o genéticas incluyen el síndrome de McCune-Albright,
la pubertad precoz familiar limitada a varón y la hiperplasia suprarrenal congénita. Las causas adquiridas pues van a incluir los tumores o quistes secretores de hormonas y la exposición a hormonas exógenas y la pubertad pseudoprecoz observada en pacientes con hipotiroidismo primario profundo. Y pues aquí más que utilizar medicamentos que vayan hacia lo que es el hipotálamo hipófisis, pues se concentran en lo que es inhibidores de P450, antiandrógenos, inhibidores de la aromatasa, primera, segunda y tercera generación. Bloqueadores de los receptores de estrógeno y bloqueadores de puros de los receptores de estrógeno. Y ya no sé si tengan alguna duda en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Todo bien. ¿Ninguna duda? Ok. Bueno, ya para finalizar, el pronóstico se ha demostrado que hay un aparente beneficio con el abordaje con los análogos de gonadotropina, especialmente cuando la edad de inicio del tratamiento es menor a 6 años y la edad ósea al inicio del tratamiento es menor a 12 años. También hay un mejor pronóstico cuando la estatura del paciente tiene tallas iniciales pues altas y cuando los padres son de estatura alta. También cuando hay un menor avance óseo al iniciar y al suspender el tratamiento. Por otro lado, tenemos que estos pacientes pueden cursar con problemas tanto psicosociales y emocionales, por lo que es importante hacer una evaluación psicopedagógica y pues un test psicométrico, tanto pues para conocer el estado emocional de los pacientes y también el de la familia. Y pues es importante es recomendable un seguimiento periódico a largo plazo con los psicólogos. Siguiente, por favor. Ok, finalmente podemos concluir que tanto la adolescencia y la pubertad son procesos esenciales dentro del desarrollo del ser humano, por ello es que retomamos esta importancia de identificar los problemas que se relacionen pues debidamente a estos para que de manera temprana, para que pues puedan ser tratados y se condicione un mejor desarrollo a estos pacientes. La siguiente, por favor. Y pues esta sería nuestra bibliografía que ocupamos y no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. ¿De entrada alguna duda? ¿No? Entonces recuerden que pubertad precoz en mujeres es el inicio de caracteres sexuales secundarios a partir de antes de los 8 años de vida. Y en el caso de los hombres, de los 9 años. Como ya bien lo comentaron en la fisiopatología, en el caso de la pubertad precoz de origen central, los cambios van a ir conforme a lo que dicta la fisiología, pero con premura con respecto a la edad fisiológica, es decir, antes de la edad que nosotros hubiéramos esperado. En el caso de la pubertad precoz periférica, obviamente se brinca, por decirlo de alguna manera, los pasos iniciales y empieza la maduración, obviamente sobre todo a nivel de área genital. Entonces, ahí es donde podemos llegar a sospechar si es por el eje que está empezando a generar esta producción de hormonas, o bien encontramos hormonas sexuales que pueden ser causadas u obtenidas incluso de forma exógenamente, algún medicamento, algún alimento incluso, o alguna otra enfermedad que esté con origen periférico. Al contrario de lo que veíamos el día de ayer, de forma inicial podemos llegar a notar que en los casos de pubertad precoz, la velocidad de crecimiento puede estar aumentada. Y obviamente eso hace que de forma inicial la altura pareciera que es más alta que el promedio, pero como va a terminar
antes de su fase fisiológica, el cierre de los núcleos de crecimiento, la estatura o la talla blanco familiar que va a alcanzar no va a ser la adecuada y obviamente como estatura final va a tener una merma en cuanto a la obtención de la misma. Es decir, de forma inicial puede crecer más, pero va a dejar de crecer antes que los demás niños o niñas, según sea su sexo, y obviamente no va a alcanzar la talla que idealmente estaba destinado a tener. Además de ello, no solo es que repercuta en la talla, también a nivel psicológico, como ya lo comentaban, todos los cambios que contraponen de por sí la adolescencia, y bien lo comentaron, hay cambios tanto anatómicos, fisiológicos y conductuales. Entonces, obviamente el que sea tachado ese niño o niña de, no raro, pero de cambios que todavía no son compatibles a su edad, pues obviamente hace que esté con un alto nivel de estrés, que no quiere ir a la escuela, que no quiera salir. Son niños o niñas que vemos que utilizan ropa muy holgada porque obviamente no quieren demostrar todos los cambios que están presentando. Y si bien a las edades correspondientes es una edad que puede llegar a ser difícil, pues obviamente esto también le afecta mucho en su área psicoconductual. Obviamente podemos llegar a tener incluso un mayor número de intentos suicidas, de depresión, y que obviamente pueden conllevar a un deterioro de la salud de forma importante. Entonces, el diagnóstico ya también lo comentaban mediante la inducción de LH o de GNRH para determinar si era pubertad precoz, central o periférica, y también todos los datos clínicos que vamos a ir viendo, si el Tanner está adelantado de acuerdo a su edad, pero es con el seguimiento que debería de tener, pues obviamente también nos va a orientar a que sea central. Si únicamente tiene cambios específicos, pero no generalizados, pues también nos va a dar datos de que pueda ser esto periférico. Y el tratamiento va a ser de acuerdo a ello. Incluso sospechar, como ya también lo comentaban, si es un tumor, si es una alteración metabólica o endocrinológica, mejor dicho, de otro tipo, como hipotiroidismo. Obviamente tenemos que tratar la causa para poder tratar de revertir lo más posible todo esto. La edad ósea, ya comentábamos también, una cosa es la edad fisiológica, que el niño, por decirles algo, tiene 8 años. La edad ósea nos va a servir para determinar cómo va la velocidad de crecimiento, y eso nos puede llegar a dar algunos datos de alteración. Si la edad fisiológica es de 8 años y la edad ósea es de 10, 11 años, significa que hay un crecimiento acelerado, y lo que comentábamos, que los núcleos de crecimiento se van a cerrar antes. Si la velocidad de crecimiento está retrasada, que la edad fisiológica sea de 8 años y la edad ósea sea de 6, pues solamente podemos determinar que este paciente va a dejar de crecer a edades mucho más posteriores a lo habitual y que puede llegar a alcanzar la talla. Pero no nos preocupemos específicamente o solamente por la talla. Es algo importante porque al final de cuentas lo que queremos es que esa persona, ese niño o niña se sienta bien cuando alcance la madurez total, pero que también puede conllevar algunos cambios fisiológicos, en este caso con la aparición de caracteres sexuales secundarios. ¿Ok? ¿Alguna duda? Nada, que ninguna, todo bien. ¿No? ¿Seguros? Ok. Muy bien. ¿Tienen preparada la de tétanos? Sí, la de tétanos, ¿verdad? La que sigue. Parotiditis, doc. Parotiditis, ok. Me había confundido. Tétanos sería entonces mañana. ¿Tienen la de parotiditis? Por supuesto que sí. Ok, entonces empecemos, por favor. Buenas tardes, somos el equipo 3, les vamos a presentar el tema de parotiditis. El equipo está conformado por mi compañera Valeria, mi compañera Pamela, mi compañero Pichardo y yo, su servidor Manuel. La siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar, pues vamos a definir nuestros objetivos de aprendizaje. Nosotros pusimos 3. El primero va a ser definir los principales conceptos clave del tema que permitan un mejor entendimiento de la parotiditis.
El segundo objetivo va a ser comprender la importancia del diagnóstico oportuno y de un correcto tratamiento para prevenir las complicaciones pues, de esta entidad. Y el tercer objetivo pues, va a ser integrar la información brindada con conocimientos para poder otorgar un punto de vista fundamentado. La siguiente, por favor. Bueno, ya pasando propiamente a lo que es la definición, podemos definir a la parotiditis como una enfermedad viral sistémica aguda. Esta pues se va a caracterizar por una inflamación de las parótidas u otras glándulas salivales. Comúnmente pues se va a resolver de forma espontánea, pero pues va a haber varios casos donde esto no sea así, como vamos a ver pues más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, la etiología pues de esta enfermedad de la parotiditis pues va a ser provocada por un virus, ahora sí que el virus de la parotiditis, pues este virus va a ser un virus ácido ribonucleico, ahora sí que de tipo ARN monocatenario, este va a ser pues de cadena negativa, y este virus de la parotiditis va a pertenecer a lo que es la familia de la Paramyxoviridae, que va a pertenecer al género pues de la rubolavirus, que es igual de la misma familia que el virus de la rubiola. Este virus, este virión, pues va a codificar lo que son 6 proteínas estructurales y al menos 2 no estructurales. Igualmente la envoltura pues va a ser una bicapa lipídica, como podemos ver en la imagen, compuesta por proteínas de la matriz y 2 licoproteínas de superficie. Y estas licoproteínas de superficie pues van a provocar lo que es la absorción viral. ¿Esto qué quiere decir? Que en absorción viral pues va a favorecer lo que es la replicación de este virus, va a ayudar a la unión de la célula hospedera y pues va a facilitar la evasión de la respuesta inmune. De hecho, el virus pues nomás es de un serotipo, así que la parotiditis solo tiene un serotipo, pero se han descrito 12 genotipos, de la A a la L. Y bueno, este virus, pues, ¿cómo se va a transmitir? Se va a transmitir a través de gotas respiratorias, contacto directo o fomites. El periodo de incubación de este virus es de 2 a 4 semanas y se debe de mantener en aislamiento en domicilio, pues, aproximadamente 5 días desde el inicio de los síntomas. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a la epidemiología, vamos a tomar algunos puntos claves. Esta enfermedad pues se da en todo el mundo. Cada año entre los años de 1999 y 2019 se informaron más de 500,000 casos según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues es difícil calcular como tal su incidencia global, ya que pues pocos países recopilan datos de manera sistemática de su incidencia. Esta pues es una enfermedad humana. Bueno, aquí aunque las personas con infección asintomática pues pueden transmitir el virus, no se conoce ningún estado de portador, es decir, no existe ningún reservorio animal o de insectos. Como ya lo mencionó mi compañero, se transmite a través de las secreciones respiratorias infecciosas y la saliva. Y bueno, hablando del patrón temporal, la infección por el virus se producía sobre todo pues en los meses de invierno y primavera. Sin embargo, pues actualmente se registra durante todo el año y va a afectar a ambos sexos. Bueno, la contagiosidad de esta enfermedad va a ser similar a la de la gripe y la rubiola. Recordemos que pues pertenecen a la familia, ¿no? Bueno, a la misma familia. Pero pues va a ser menor que la del sarampión o la varicela. Bueno, el virus va a aparecer en la saliva desde 7 días antes hasta 7 días después del inicio de la tumefacción parotidea, donde, bueno, el periodo de máxima infección va a ser desde 1 a 2 días antes hasta 5 días después de esta tumefacción parotidea. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o por sus siglas la CDC, la American Academy of Pediatrics y el Health Infection Control Practices Advisory Committee, perdón, mi inglés no está muy bien, de Estados Unidos, pues recomiendan 5 días de aislamiento después del inicio de la parotiditis, tanto en el contexto comunitario como en el ámbito sanitario.
Y bueno, aquí en esta gráfica debemos saber que en Estados Unidos, antes de que se autorizara como tal la vacuna de la parotiditis, que fue en el año de 1967, había más de 100,000 casos de afección al año. Ya después pues, se adoptó la vacuna contra la parotiditis de una dosis en 1977 y 12 años después, en 1989, perdón, se adoptó la de 2 dosis, ¿no? Que es la que usamos actualmente. Después de que hubo esta autorización de la vacuna, pues los casos descendieron a un promedio anual de casi 300 casos en el año de 2000, bueno, de los 2000. No obstante, bueno, y como vemos aquí en la gráfica, pues se mantenía, ¿no? Pero en el año de 2006 se registró un incremento de los casos en Estados Unidos con picos en varios años. Durante el pico más alto en el número de casos de enero de 2016 a julio de 2017, se informaron cerca de 150 brotes de parotiditis y alrededor de 9,200 casos relacionados pues con estos brotes. Estos pues se daban más que nada en instituciones y grupos como escuelas, universidades, sitios de trabajo, entre otros. Mientras que la mayoría de los casos pues ocurrió en adultos jóvenes que ya tenían la vacunación completa. Cerca del 33% de los casos afectó a los niños o adolescentes, la mayoría de los cuales pues también estaba vacunada. Y pues hasta el año de 2020, la parotiditis pues sigue siendo una enfermedad endémica en los Estados Unidos. En México también se ha visto un incremento de los casos en varios estados del país. Según reportes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el año de 2017 se notificaron cerca de 4,600 casos y los estados con más incidencia fueron Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. Bueno, hablando de la clasificación, vamos a ver que la parotiditis se va a dividir en dos, que es la parotiditis aguda supurada y parotiditis recurrente. La parotiditis aguda supurada se va a referir a que es un trastorno infrecuente que ocurre en neonatos prematuros, sobre todo en lo que son varones, con deshidratación o alimentados con sonda de forma prolongada. Esta se va a manifestar con un edema parotidio acompañado de lo que es fiebre y presencia de exudado purulento a través de lo que es el conducto de esternón, como se ve en la imagen, y suele producirse por bacterias aureus y gram negativas. Posteriormente tenemos a la parotiditis recurrente, que se va a caracterizar por episodios de duración variable de tumefacción parotidia uni o bilateral, con intervalos de remisión. Puede ser producida por virus de EBV, que es el virus de Epstein-Barr, y por CMV, que es lo que nos provoca lo que es citomegalovirus o VIH. Se va a caracterizar por episodios repetidos de tumefacción parotidia dolorosa, que generalmente va a ser unilateral. Suele manifestarse entre los 3 y 6 años, con recurrencia de cada 3 o 4 meses, y desaparece después de lo que es la pubertad. ¿Puedes cambiarle, por favor? Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que sería, dentro de lo que acontece al virus de la parotiditis, vamos a ver la replicación. Primeramente vamos a tener en primera instancia la adherencia, penetración y pérdida de la cubierta del virus. Como les mencionó mi compañero Manuel, pues hay diferentes proteínas que va a tener el virus. Vamos a tener que por medio de la proteína NH, esta se va a encargar de adherirse a la membrana celular de la célula huésped, uniéndose al receptor del ácido ciálico. A continuación, pues se va a fusionar la cubierta del virión con la membrana celular de esta célula huésped y como resultado se va a presentar el desdoblamiento por la acción de la proteína F. Esto va a ocasionar una liberación de la nucleocápside en el citoplasma de la célula huésped para una posterior estimulación de la fusión de la envoltura en la membrana plasmática, que sería la línea naranja. Iríamos de, ¿qué sería? De izquierda a derecha, exactamente, de izquierda a derecha.
Posterior a esta fusión de la membrana plasmática, vamos a tener la acción de una subproteína. Recordemos que nos mencionaron 2 proteínas no estructurales. Bueno, esta va a ser una de ellas. La proteína F1, que va a estar encargada de, bueno, va a ser activada a un pH neutro y va a ser aquella que se va a encargar de internalizar este virus. Y pues debido a que pues trabaja a un pH neutro, pues no necesita internarse por medio de endosomas. Como pueden verlo en la imagen de arriba, pues no está en ninguna capsulita este RNA vírico que nos mencionaba mi compañero Manuel. Posterior a esto viene la síntesis de RNA, que va a ser la transcripción, traducción y replicación del ARN, que sería la parte número 2. Vamos a tener que este ARN es no segmentado y de banda negativa. Es procesado en el citoplasma por medio de una polimerasa vírica, la cual he de mencionar que está ya integrada en la estructura de este virus. Esto quiere decir que todos los virus o todos los viriones finalmente van a llevar una polimerasa vírica para su replicación dentro de otra célula huésped. Vamos a tener que no requiere de la presencia de un primer, que recordemos que estos primers son una cadena de ácidos nucleicos o una molécula que va a servir como punto de partida para la replicación del ADN, ya que pues este proceso es independiente del núcleo y debido a la formación de una fracción en banda positiva de RNA monocístico, que se traduce más o menos como RNA mensajero de tipo eucarionte, que va a presentar pues este sitio de inicio y también va a presentar un sitio de término para la traducción. Es por eso pues que realmente no se necesita de un primer, porque el virus ya tiene como codificada esta secuencia en la cual va a actuar la polimerasa vírica. En pocas palabras, pues sirve para formar pues nuevos viriones, ¿no? Las proteínas que van a formar la nucleocápside pues se van a sintetizar a partir de este RNA mensajero, que sería el segundo paso que ven ahí, donde dice transcripción, flechita, hay 2 flechitas, RNA mensajero, esa parte de ahí. Pues se va a sintetizar por medio de este RNA mensajero. Posterior a esto, estas van a ser sintetizadas en el citoplasma y la cantidad de productos dependerá del número de copias de ARN mensajero que se esté produciendo. Algo importante a tener en cuenta es que estas glicoproteínas virales se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso, que sería la parte de arriba, retículo RE, esa manera. Entonces ahí es donde se van a sintetizar y posteriormente pues las proteínas de la cápside como la NPH y la transcriptasa, así como los polisomas estarán dispersos en el citoplasma para su posterior ensamblaje, como lo ven en la parte posterior, donde parece como una rayita y que se están uniendo varias varias proteínas, ¿no? Esa. Posterior a esto, pues se va a dar la maduración, que sería el tercer y último paso. Este virus va a madurar por medio de gemación en la superficie celular. Vamos a tener que la nucleocápside se va a formar en el citoplasma y se envuelve hasta la membrana, donde se unen a las proteínas M de la membrana plasmática, la cual va a modificar toda esta estructura con glucoproteínas víricas. Posterior a esto, pues la membrana celular se va a transformar y puede formar nuevos viriones, que sería lo que está pasando al final. Como ven, ya está formada la proteína de la matriz en la parte derecha de la imagen y esta pues va a ser como la membrana de la célula huésped. Entonces, lo único que hace el virus es ya tener el ensamblaje de todo la proteína estructural y lo único que va a hacer es salir por gemación. Y a la hora que sale por gemación, pues va a acoplarse todas esas proteínas estructurales que tiene el virus. Es pues realmente fascinante. Algo importante que también debemos de tener en cuenta es que pues la célula no será destruida y es por eso que cualquier célula infectada va a seguir teniendo este ciclo de reproducción, de replicación viral y pues va a ser pues difícil combatir a estas células. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se los... Esto debería de haber sido al revés, una disculpa. Pero bueno, es el paso 1, el paso 2 y el paso 3.
Posterior a esto vamos a tener la patogenia. Vamos a tener que pues este virus de la parotiditis tiene como único reservorio al ser humano, como ya no lo habían comentado. Se transmite pues principalmente por medio de la vía respiratoria a través de estas gotitas de flush, pero también por contacto directo a través de algunos fomites. El periodo de incubación del virus tiene un rango de 2 a 25 días, aunque en mucha literatura yo encontré que se le da un lapso de 16 a 18 días. Vamos a tener que el periodo de transmisibilidad puede empezar una semana antes del inicio de los síntomas y pues prolongarse hasta una semana después del inicio de los síntomas, siendo pues la mayor transmisibilidad en torno al inicio de toda la sintomatología. Por eso es que nos mencionaba nuestra compañera Balbal que se recomienda pues dejar al pequeñín una semana de asueto, ¿no? Que no vaya una semana a la escuela posterior a la presentación de estos signos clínicos. Vamos a tener que es probable que la replicación de este virus de la parotiditis pues tenga lugar en la mucosa nasal o en el epitelio de la mucosa respiratoria superior. El mecanismo de diseminación del virus, aunque todavía es desconocido, o bueno, eso es lo que yo encontré, todavía no se conoce totalmente cómo se da esto. Se piensa que el virus pues realmente lo que va a hacer es invadir ganglios linfáticos locales, haciendo alusión a los ganglios linfáticos que están cerca de pues mucosa nasal o el epitelio de la mucosa respiratoria, a partir de los cuales pues generará una viremia transitoria durante la fase aguda de la enfermedad. Posterior a ello, pues vamos a tener que los linfocitos mononucleares y las células dentro de estos ganglios linfáticos pueden infectarse y pues esta infección va a facilitar el desarrollo de la viremia, que por lo general va a durar de 3 a 5 días. Esta viremia pues va a causar diferentes complicaciones, por llamarlas de alguna manera, las cuales van a ser de tipo inflamatoria aguda. Más a menudo, pues en las glándulas salivales, que no sean la parótida, pero pues teniendo en cuenta que la parótida es el principal lugar de anclaje de este virus, ¿no? Entonces nos va a presentar lo que es la parotiditis, aunque también puede pues reproducirse o afectar a las glándulas submaxilar, dependiendo pues del tipo de viremia del paciente. Y pues en pacientes del género masculino se va a producir una inflamación de los testículos que vamos a denominar como orquitis. Otros pues sitios de diseminación viral que pueden llegar a esta viremia van a ser los riñones, el sistema nervioso central, que realmente nos va a dar una complicación, ya sea inflamación de las meninges, aunque algunos pacientes, bueno, aunque se ha demostrado que algunos pacientes, a pesar de tener restos del virus en el líquido cefalorraquídeo, pues realmente va a ser benigno y no van a presentar ninguna sintomatología, nada más que pues dolor de cabeza intenso. Otro lugar pues puede ser el páncreas, corazón, ovarios, glándulas mamarias, y pues puede adentrarse al feto en caso de que la mujer esté embarazada y presente parotiditis. Pero aquí, paréntesis, pues no se preocupen mucho, esta enfermedad no es teratogénica, me parece que se dice, o sea, no afecta, no produce ninguna, no le producirá al producto ninguna malformación. Vamos a tener que posterior a la infección se produce una respuesta inmunitaria de tipo humoral y las células pues específicas para la eliminación del virus van a ser van a estar en producción. Va a aparecer inmunoglobulina G en etapas tempranas de la infección, seguida por producción de inmunoglobulina G, la cual va a persistir toda la vida. Algo importante de esta enfermedades que mencionan que una vez te da, pues realmente estos anticuerpos anticuerpos de tipo G van a estar presentes durante toda la vida. Entonces es casi imposible que vuelva a dar la enfermedad, a menos que pues la literatura menciona que estés cursando por un periodo de inmunodepresión, por ejemplo, pacientes con VIH que puede presentarnos una parotiditis recurrente en algunos casos, por ejemplo. Vamos a tener que pues, las glándulas salivales afectadas tienen infiltrados perivasculares e intersticiales de células mononucleares y muestran hemorragia con un edema notorio, que va a ser la presencia de parotiditis.
Posterior a esto, pues también hay concentraciones altas de amilasa en suero y la orina pues puede elevarse como resultado de la inflamación y daño tisular en la glándula parótida. También va a haber necrosis de células acinares y epiteliales. Esto va a ser evidente en los conductos de la glándula salivar y epitelio germinal de los túbulos seminíferos de los testículos. También, pues, es probable que el virus ingrese, bueno, esto ya se los había mencionado, pero pues es probable que ingrese al líquido cefalorraquídeo a través del plexo coroideo. Pero pues generalmente puede aparecer y ser benigno o puede aparecer y producirnos inflamación de las meninges. Entonces hay que tener cuidado. Siguiente, por favor. Para el cuadro clínico, pues hay que tener presente que una persona es más infecciosa desde 2 días antes hasta 5 días después del inicio de la inflamación de la glándula salival. Sin embargo, el virus de la parotiditis se ha detectado en saliva incluso pues hasta 7 días antes del inicio y hasta 9 días después de la aparición de estas manifestaciones clínicas. Entonces, pues realmente que un niño, un pequeñín de primaria, kinder, etc., nos presente parotiditis, pues quiere decir que muy probablemente, pues ya todos sus compañeritos puedan presentarla. Bueno, primeramente me gustaría que... ¿Con qué vamos primero? Bueno, primero les describo un poquito el cuadro clínico y después nos vamos a las imágenes. Vamos a tener que, pues, la patología parotidia, pues, es muy evidente por que provoca, pues, una saliente por detrás de la mandíbula, abajo y delante de las orejas. Esta puede desplazar muchas veces el pabellón auricular hacia afuera y hacia arriba, generándonos pues, edema de tipo parotidio, manifestándose los primeros síntomas, como ya les mencionaba, alguna bibliografía, porque les digo que mencionaba desde el 14 al 18, otras del 16 al 18, entonces pues cerremos la del 16 al 18. Y pues realmente los síntomas se presentan de manera muy paulatina, entonces pues es también un rasgo importante, ¿no? Porque no se va a presentar como que el edema súper rápido. No, no, no. Primero se va a presentar pues malestar general y fiebre que puede pasar pues desapercibida o confundirse con cualquier otra infección de tipo viral. Después va a haber molestias durante la masticación en esta región parotidia provocada pues por la inflamación de las parótidas. Aunque pues aquí habitualmente se empieza con una glándula parotidia, ya sea derecha o izquierda, pues en la que el paciente lo presente, y posterior a 2-3 días puede darse la inflamación de la otra glándula. Casi siempre es bilateral, pero aproximadamente el 25% de los casos nos puede presentar únicamente una inflamación unilateral. Entonces, pues también importante. Va a tener dolor a la palpación, aún en ausencia de un pues notorio volumen de esta glándula parótida. También va a haber tumefacción de esta glándula parótida y ocasionalmente de las glándulas submandibulares. También un enrojecimiento del orificio, ya sea del conducto de Stennon o de Wharton, según sea el caso en la que se esté presentando esta inflamación. Va a haber presencia de rubor, calor, pues va a haber tensión de la piel que recubre a esta glándula afectada por el edema y pues generalmente cefaleas. Y ahora sí, presten su atención, porfis, a la imagen superior. Derecha, sí, claro. A esta que dice progresión. Vamos a ver que primeramente bueno, en resumen a todo lo que les he aventado, vamos a poder dividirla en 3 etapas. Un periodo prodrómico, una fase aguda temprana y una fase aguda ya establecida. El periodo prodrómico hace alusión a lo que yo les mencionaba, que pues, realmente la sintomatología o el cuadro clínico va a iniciar como cualquier otra enfermedad de tipo infeccioso. Se va a caracterizar por la presencia de cefaleas, malestar, mialgias y la presencia de fiebre, que sería lo más importante. Aquí pues podemos mencionar que el virus está en replicación en el epitelio de las vías respiratorias o de la mucosa faríngea. El siguiente paso, que sería
Ya la fase en la que empieza a darse la fase aguda temprana, pues va a haber meningitis, parotiditis y va a empezar a haber una viremia. Posterior a ello y ya en la fase aguda establecida va a haber encefalitis, hipoacusia, pancreatitis, orquitis y pues una viruria ya establecida. Aunque realmente esta fase aguda establecida es muy complicado que lo lleguen a presentar debido a un factor que hemos estado manejando en otras clases, que sería la vacunación. El chiste de la vacuna aquí en este virus de la parotiditis es que realmente se mantenga en esta fase aguda temprana y no avance a presentarnos ni orquitis, ni pancreatitis, ni encefalitis, ni nada por el estilo. Esto generalmente ocurre con personas o bueno, debido a la vacunación que se ha estado dando en estos, desde 1900, como lo decía mi compañera Balbal, pues el grupo etario se ha ido desplazando y antes el grupo blanco eran los niños pequeños, ¿no? Estamos hablando de primaria y kinder, por decir algo. Y este se ha desplazado a adultos jóvenes de 18 a 26 años y es en ellos donde se puede presentar más que nada pues estas complicaciones, esta parte de la orquitis, generalmente para los niños es muy benigna y puede o culmina o nada más se diagnostica porque hay presencia de parotiditis. Si no hay presencia de parotiditis es que poco podemos hacer. Va a ser muy, pues el diagnóstico va a ser muy al azar, probablemente la mamá ni siquiera lo lleve, pues porque el niño nada más tenga fiebre un día y al siguiente pues ya se le quitó y realmente pues no pasó a mayores. Y bueno, en la parte de infección por virus de la parotiditis, que está en la parte de abajo, pues es lo que les he estado mencionando. Se da en el eje X o en el eje 0, pues el periodo de exposición, después va por días y como se los mencioné, a partir del 14 al 18 se presenta este lapso de enfermedad clínica. Se va a presentar parotiditis en un gran número de casos, pues recuerden, bilateral o unilateral, dependiendo. Va a haber ya una producción de anticuerpos, va a haber viruria, sí va a haber viruria, pero puede ser que nunca nos presenten orquitis o meningitis, y pues ya la encefalitis posinfecciosa pues es rara. Y bueno, esta enfermedad va a terminar, generalmente se dice que no pasa a más de 2 semanas. Entonces, pues hay ahí también un poco de debate dentro de la bibliografía, porque como ven, pues aquí nos aparece casi hasta el mes, ¿no? Pero pues bueno, eso sería todo por parte de cuadro clínico. Siguiente, por favor. Bueno, pasando propiamente al diagnóstico, veremos que aparte de todo lo que es la clínica, tenemos dos métodos diagnósticos, que es el método virológico y el método serológico. Los métodos virológicos para confirmar la parotiditis incluyen lo que es la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que es la RT-PCR, y lo que es el cultivo viral. Se prefiere lo que es la RT-PCR por su sensibilidad, especificidad y tiempo de respuesta. El virus de la parotiditis y el RNA viral pueden detectarse en sangre, en saliva, orina y líquido cefalorraquídeo. Los exudados bucales proporcionan las mejores muestras para lo que es la detección del virus. Para esto se tiene que masajear la glándula 30 segundos antes de recolectar lo que es la muestra de lo que es el exudado bucal. Como la máxima diseminación viral ocurre 5 días después del inicio de los síntomas, como ya nos había mencionado nuestro compañero, lo ideal es recolectar los especímenes cuando la inflamación parotidia, cuando se inicie la inflamación parotidia para tener un mejor resultado. El rendimiento diagnóstico de las muestras de orina aumentan con el tiempo hasta 10 días después del inicio de la inflamación parotidia, pero es más probable que las muestras bucales permitan la detección del virus que las urinarias en cualquier momento de lo que es la enfermedad. ¿Puedes cambiarle, por favor, Vale? Hablando de lo que es el método serológico, los métodos que nos pueden ayudar a lo que es el diagnóstico de parotiditis son lo que es la detección de anticuerpos IgM específicos contra lo que es el virus de la parotiditis o un incremento de 4 veces de los anticuerpos IgG entre la fase aguda y la convalencia. En personas no vacunadas, el anticuerpo IgM casi siempre va a ser detectable 5 días después del inicio. Alcanza el punto máximo una semana después de lo que es el inicio de los síntomas y permanece elevado por semanas o meses.
La falta de detección de IgM contra parotiditis en pacientes vacunados es muy frecuente, ya que la respuesta de IgM a menudo es indetectable, transitoria o tardía en estas personas, las que ya están vacunadas. La recolección de muestras de más de 3 días después del inicio puede mejorar lo que es esta detección. En general, no se va a recomendar mucho el uso de pruebas de IgG, ya que las últimas pruebas que se han hecho de IgG en pacientes vacunados o infectados, puede estar la IgG ya elevada al momento de recolectar la muestra para la fase aguda, por lo que no se va a reconocer al momento de 4 veces en la muestra de la fase convaleciente y pues no nos va a ayudar mucho a lo que es el diagnóstico. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, esta es una tabla que nos resume pues los métodos diagnósticos, nos los divide en lo que es laboratorio, microbiología e imagen. Están lo que es indicados en la evaluación inicial, que en laboratorio, en la evaluación inicial pues tenemos al PCR, al aislamiento del virus de la parotiditis en saliva, orina o líquido cefalorraquídeo y el IgM en suero o saliva, como ya les había mencionado. Y en imagen, pues habitualmente no va a ser necesario. Indicados en situaciones especiales, en laboratorio se le va a pedir serología en brotes epidémicos, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide, perdón, e inmunoglobulinas en lo que es la parotiditis recurrente y serología de VIH, CMV y EBV en parotiditis recurrente. En microbiología, en situaciones especiales se le va a pedir un cultivo de exudado en lo que es la parotiditis aguda supurada y en imagen se le va a pedir una ecografía en parotiditis recurrente. ¿Puedes cambiarle, Vale, por favor? Bueno, como diagnóstico diferencial, la parotiditis va a ser la única causa de brotes de inflamación parotidia, aunque un aumento de los casos de inflamación parotidia también puede ser el resultado de una mayor actividad de lo que, por ejemplo, es la influenza parotidia. Digo, la influenza en particular lo que es la infección con el virus de influenza A, subtipo HN2. Otras causas infecciosas de la inflamación parotidia incluyen lo que son los virus de parainfluenza tipo 1 a 3, virus de Epstein-Barr, virus de herpes humano 6A y 6B, virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2, adenovirus, parvovirus B19, hechovirus, virus de coriomeningitis linfocítica y HIV. Las pruebas de laboratorio para casos esporádicos de inflamación parotidia causadas por patógenos pueden pues ayudarnos a lo que es descartar lo que es una parotiditis. La inflamación parotidia unilateral puede deberse a obstrucción también ductal, quistes y tumores. En ausencia de lo que es la inflamación parotidia o crecimiento de otra glándula salival, es posible que predominen los síntomas de otros órganos o el compromiso del sistema nervioso central y se requiere un diagnóstico de laboratorio. Deben considerarse otras entidades cuando aparecen manifestaciones consistentes con la parotiditis en órganos distintos en lo que es las glándulas parotidias. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la torsión testicular, que puede causar lo que es una tumoración escrotal dolorosa, parecida a lo que se observa con lo que es la orquitis por parotiditis. La orquitis también puede ser efecto de las infecciones bacterianas en lo que es la próstata y la vía urinaria. No sé si habían escuchado que pues igual cuando se le inflama el testículo al hombre, pues también se puede hacer como se inflama lo que es la parotiditis, perdón. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, ya pasando con el tratamiento, por lo regular, pues la parotiditis es una enfermedad benigna que se resuelve en forma espontánea, como ya también nos habían mencionado. Y bueno, el tratamiento para la inflamación parotidiana y otras manifestaciones clínicas es sintomático y de apoyo. Como tal, pues no existe un tratamiento antiviral específico. Estas medidas terapéuticas deben encaminarse a reducir pues el dolor asociado a la inflamación de las meninges o a la orquitis y a mantener pues un estado adecuado de hidratación. En caso de que se presente fiebre, pueden administrarse antipiréticos. También pues se debe evitar la ingesta de alimentos ácidos o amargos y bueno, en pacientes específicamente con orquitis,
Se recomienda pues tratamiento sintomático con reposo, antiinflamatorios no esteroideos, bolsas de hielo y suspensorios. Bueno, algo que encontré en una guía de pediatría de España fue que en la parotiditis bacteriana se puede hacer uso de cloxacilina de 200 miligramos por kilogramo por día y gentamicina de 5 miligramos por kilogramo por día durante 10 días. Aquí pues es importante mencionar que dada la escasez de casos publicados, pues la duración del tratamiento que se propone es meramente orientativa. Y pues también en casos en los que no haya mejoría, pues puede ser necesario el drenaje quirúrgico, pero pues hay que quedarnos con que no existe como tal tratamiento. Es más que nada, bueno, se resuelve más que nada de forma espontánea. Bueno, ya pasando a lo que son las complicaciones, como nos comentó nuestro compañero Pichardo, pues esto va a pasar cuando pues ya hay una fase de viremia, cuando pues este virus pues se extiende a otro tipo de glándulas. Como lo comentó mi compañero Pichardo, pues va a ser extremadamente raro. Esto sobre todo va a pasar con personas pues que no estén vacunadas. Las complicaciones más frecuentes en este tipo de personas que no estén vacunadas, pues va a ser lo que es la orquitis, la oforitis, la mastitis, la pancreatitis, la pérdida auditiva, la meningitis y la encefalitis. Así que en esta imagen pues lo puse de acuerdo a la frecuencia que presentan pues estas complicaciones. Empezando con lo que es la orquitis, pues esta va a ser la complicación más frecuente y se va a desarrollar hasta un 30% de los varones postpuberales que no hayan sido vacunados y en un 6% en vacunados. Y pues esta complicación pues va a ser sumamente rara en niños. La mastitis se calcula que va a presentarse en un 30% en mujeres que no estén vacunadas y menos del 1% en mujeres vacunadas. La oforitis alrededor del 7% en mujeres postpuberales no vacunadas y menos del 1% en mujeres vacunadas. Ahora sí que... Y la pancreatitis va a ocurrir en un 4% de los pacientes pues, que no estén vacunados y menos del 1% pues vacunados. La pérdida auditiva va a ser de un 4% no vacunados, 1% vacunados. Y ya por último, pues tenemos las afecciones del sistema nervioso central, como lo es la meningitis y la encefalitis, que esto pues va a ser menos del 1%. Y pues la tasa pues por muerte, ya sea por meningitis, encefalitis, pues va a ser menos del 1.5%. Y como se los comentó mi compañero Pichardo, pues va a ser extremadamente raro pues que se llegue a provocar la muerte por la parotiditis. Siguiente, por favor. Bueno, como pronóstico tenemos que la evolución de la parotiditis es casi siempre excelente, incluso si se complica con encefalitis, y a pesar de esto se han descrito casos mortales secundarios a la afección del sistema nervioso central o a la miocarditis. Casi todos los niños afectados por parotiditis se recuperan totalmente sin problemas, pero en casos poco frecuentes los síntomas se empeoran de nuevo al cabo de unas aproximadamente 2 semanas. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y bueno, ya para finalizar. Por favor, sí, ya, ¿cuántas diapositivas faltan? Ya nada más está, doctor. Ah, ok, adelante, por favor. Ok, bueno, respecto a la prevención, pues esta va a ser como lo más importante, ya que, bueno, la inmunización con la vacuna del virus de la parotiditis, pues es el método principal de prevención. Esto pues ya lo vimos con el equipo 8, me parece, que pues lo explicó bastante bien, entonces no voy a abundar mucho en esto, pero pues recordemos que se administra formando parte de la pauta de 2 dosis de la vacuna triple viral, que es una vacuna combinada contra sarampión, rubiola y parotiditis. Y bueno, consta de 2 dosis. La primera dosis de los 12 a los 15 meses de edad y la segunda dosis de los 4 a los 6 años de edad. Bueno, si no se administra la segunda dosis de los 4 a los 6 años, deberá administrarse antes del inicio de la pubertad. La eficacia media de la vacuna de la parotiditis tras la primera dosis es del 78%, esto como intervalo, ya que puede ir de un 49% hasta un 92%.
y después de 2 dosis del 88%, igual como intervalo, ya que puede ir del 66 hasta el 95%. Al tratarse de una vacuna de virus vivo, pues la CPR no deberá administrarse en mujeres embarazadas o en personas con una inmunodeficiencia o inmunosupresión grave. Sin embargo, los pacientes infectados con el VIH sin inmunodepresión grave pues pueden recibir la vacuna, puesto que el riesgo de sufrir una infección severa por parotiditis pues va a superar al de presentar una reacción grave de la vacuna. Las reacciones adversas a la vacuna con el virus de la parotiditis son pues poco frecuentes. Se han comunicado casos de parotiditis y orquitis, pero no hay una información como tal para establecer una relación causal de otras reacciones como las convulsiones febriles, hipoacusia, exantema. Ay, perdón, creo que se cambió, ¿verdad? O no sé. ¿Sí se ve? Sí se ve, Val. Sí, se ve, Val. No sé qué se movió aquí. Ya, perdón, es que me estaban marcando. Pero bueno, entonces les decía que no va a haber otras reacciones. Y bueno, ya como un dato extra, es que en 2005 se comenzó a comercializar una vacuna tetravalente frente a sarampión, parotiditis, rubiola y varicela. Sin embargo, pues en 2010 se llevaron a cabo unos estudios donde se demostró que había un mayor riesgo de convulsiones febriles en niños de 12 a 23 meses de edad a los 5 a 12 días de haber recibido la vacuna. Como resultado, pues actualmente se recomienda administrar la vacuna solo de CPR y la vacuna de la varicela por separado, o bien esta vacuna tetravalente, pero en niños de 12 a 47 meses de edad. Y bueno, esas son nuestras conclusiones, ya son como puntos clave. No sé, bueno, igual si las digo o ya terminamos. Porque... Sí, ahorita, por favor, nada más para terminar las conclusiones y las dudas que haya, por favor, el día de mañana. Y creo que ya mañana podríamos ver el tema únicamente de tétanos y nos quedaría la del 3 de octubre. Creo que completamos ya el desfase que teníamos con salmonelosis y brucelosis sin mayor problema. Sí, está bien, doctor. Entonces... Sí, Doc, enterado. Sí, doctor. Ok. Y entonces mañana las dudas que pudieran haber de parotiditis, las checamos, por favor. Okidoki, gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Doc, buen día. Gracias, hasta luego.